Evolucionamos. Pasamos de ser solamente radio AM a toda una plataforma audiovisual. Evolucionamos. Vea, escuche y comparta nuestros programas. Evolucionamos. Por medio de Facebook Live, aplicaciones, página web, YouTube y nuestra tradicional frecuencia 930 amplitud modulada. Evolucionamos. Somos Radio Costa Rica, mucho más que una radio. En 3, 2, 1, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Soy el Life Coach José Antonio Tabora con este nuevo programa Oficina Jurídica Virtual, donde estaremos tratando temas de interés de toda la sociedad costarricense, entrevistas, comentarios acerca de situaciones que estamos viviendo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica, Oficina Jurídica Virtual con temas de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. Today, more compromise to accomplish our task in this generation. To reach your heart, we go through provinces, villages, and neighborhoods. Next, a word of life, restoration, and hope by the life coach, José Antonio Tabora. Today, more compromise to accomplish our task in this generation. To reach your heart, we go through provinces, villages, and neighborhoods. Next, a word of life, restoration, and hope by the life coach, José Antonio Tabora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones de Radio 930 AM Radio Costa Rica en Oficina Jurídica Virtual. Y hoy es lunes, empieza la semana, el trajín, la gente trabajando, corriendo, y no hay nada mejor que hacer una buena entrevista a un buen abogado para que nos puedan defender y el día de mañana usted no diga que es que tuvo una mala defensa. Hoy tengo un invitado muy especial, vamos a hablar sobre presupuestos de prisión preventiva y es el licenciado Walter Chávez, abogado y notario. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, muy buenas tardes a usted y a todos los radioescuchas. Sí, hoy es un tema muy importante porque son cosas que uno a veces desconoce, ¿verdad? Y por eso hay abogados brillantes y hay que entender. Presupuestos de prisión preventiva, ¿eso cómo se come? Ok, bueno. En primera instancia, yo creo que hay que, a manera de preámbulo, mantener o tener claro que hoy por hoy priva la oralidad en el proceso penal. Eso significa, en palabras sencillas, que ya no tanto es aquella solicitud de prisión por escrito. Recuerdo yo noches de noche sentado, José, apelando prisiones preventivas por escrito. Eso ya desapareció. Eso es como que la excepción a la regla, la oralidad. Entonces, casualmente, yo creo que es importante informarle o conversar con Radio Escucha en el sentido que son gestiones orales. La prisión preventiva debe fundarse específicamente conforme lo establece el Código Procesal Penal. Debe ser una resolución debidamente fundada. ¿Qué significa fundada? Debidamente motivada, debidamente razonada. Porque estamos, José, en medio de uno de los derechos fundamentales que protege nuestra Constitución política, que es el derecho a la libertad. ¿Qué hacemos usted y yo sin libertad? No estaríamos acá, no estaremos conversando en la radio. Es un derecho de expresión, y ese es el derecho a la libertad ambulatoria, que solo puede ser limitada por circunstancias que efectivamente lo ameriten. Y ojo con esto, que es uno de los yerros que yo considero cometen en muchas ocasiones los fiscales y los mismos jueces, y tiene como objetivo el aseguramiento del proceso. O
O sea, vamos a ver, usted impone prisión preventiva porque después de ponderar y justificar una serie de opciones que los establece el mismo código en el artículo 244, otras medidas cautelares sustitutivas a la más gravosa o la más difícil, que es la prisión preventiva, usted considera que no le quedó otro camino, pero para aseguramiento del proceso. Ahí es donde hablamos nosotros en las palabras de Dominguiar, que no es para efectos de derecho procesal material, sino de derecho procesal. O sea, vamos a ver si el proceso con que un imputado, que debe ser visto también como un ser en desgracia, si efectivamente el proceso se va a poner en riesgo porque usted, imputado, está en libertad. Si eso no es así, usted no tiene por qué imponer prisión preventiva. Entonces ahí podemos ir haciendo un resumen en este preámbulo que se me hizo un poquillo largo. Claro. Debidamente motivada y fundamentada. Sí. Se dicta en forma oral y es el aseguramiento del proceso. Por ahí podríamos empezar. Y obviamente con la prueba respectiva, ¿verdad? Que implique esto. Ahí usted hablaba de resolución fundamentada. ¿Hay falta de fundamentación en todo esto a veces? Ah, sí, claro que hay falta de fundamentación y esto no tengo ningún reparo en decir, tan sencillo como que usted presente una apelación a una prisión preventiva que le impusieron a un cliente suyo, incluso alguna hasta medida cautelar sustitutiva, y se va ante el tribunal de juicio, que es el superior, y efectivamente la revoca, y perfectamente puede o no solo venir haber puesto a la persona al juez penal, que es ahí primeramente donde sea el juzgado penal, le impuso prisión preventiva, va en apelación y el tribunal dice no, esto no es para prisión preventiva, tiene razón la defensa, y entonces se revoca y la persona en libertad. Ahí pasó sus días en la cárcel, 15, 10 días, depende de lo que se tramite, pero sí, la respuesta es totalmente cierta. Hay resoluciones que son infundamentadas, algunas se logran traer abajo, otras no. ¿Cuáles son los hierros que más existen en una resolución o en quitarle el derecho a la libertad a una persona? A mí me parece que la falta de fundamentación, o sea, efectivamente la falta de motivación, la falta de razonamientos. ¿Por qué? Porque yo siento que podríamos introducirnos en el tema, bueno, pero ¿cuándo y cómo y por qué se impone prisión preventiva? Esto nos lo dicta el artículo 239 del Código Procesal Penal. Entonces, por ejemplo, el inciso A nos dice que existan elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad autor del hecho punible. Entonces, vamos a ver ese inciso. Elementos de convicción suficientes. Para que pueda entender, me gusta hablar sencillo, José. Claro. Yo siempre he dicho a mis clientes, las palabras técnicas las hacemos allá en los tribunales. Para que la gente entienda lo que estás diciendo. Entonces, vamos a ver. Eso es sinónimo de sospecha. Sí. Entonces, hay un primer peldaño que hay que superar para poder hablar de la posibilidad de imponer prisión preventiva y otras medidas cautelares, que es que existe una sospecha razonada, de acuerdo a los elementos que se puedan tener probatorios en ese momento, que usted pueda ser sospechoso. Entonces, la sospecha en una u otra forma, hay quienes dicen que no, yo no lo comparto. Para mí la sospecha sí es dinámica. Usted puede pasar de un estado de sospecha muy fuerte al inicio, donde usted viene y lo detienen. ¿Acaso usted se está preparando? ¿Tiene prueba ahí? ¿O ya consiguió al abogado? Usted no sabe ni siquiera que va a ser objeto de un proceso penal. Y en cambio el Ministerio Público puede llevar 2 años, 3 años en una investigación. Puede llevar 6 meses y usted no sabe ni que está siendo investigado. Claro. Entonces, elementos de convicción que le puedan decir al juez, mira, aquí podría ser que esta persona sí sea responsable. Vamos a ver, un ejemplo pues feo, pero los delitos sexuales porque se dan. Sí. Entonces viene la denuncia de la víctima. En ese caso vino mamá a denunciar que dice que fulanito tal hubo un tocamiento indebido de un menor de edad, por ejemplo. Bueno, ya tenemos ahí entonces la denuncia de mamá. Después viene la menor a indicar circunstancias de modo, tiempo y lugar. Mire, sí, fue fulanita tal, pasó tal día, fue esto lo que me hizo, etcétera, etcétera. Modo, tiempo y lugar. Después en eso viene una testigo referencial que es la maestra. Sí, o sea, tiene que haber pruebas. Exactamente, o sea, fundamentadas. No certeras, ok, yo quiero dejar esto claro. No certeras, porque estamos en un estadio apenas embrionario, o sea, inicial. Entonces vamos a ver si hay algunos elementos que nos puedan decir que podría ser responsable. Sí, porque nadie es culpable hasta que no se demuestre. Correcto, entonces es con probabilidad, sí. O sea, no estamos asegurando que lo sea, pero hay algunos elementos probatorios efectivamente que nos señalan que podría tener que ver algo en la vela, como dice, podría tener vela en este entierro. Sí. O sea, eso es lo primero. Después,
otra presunción razonable, por eso le digo yo que a veces donde se comete el error de que la persona en libertad podría fugarse. ¿Ok? Entonces tiene que demostrar la persona de que tiene un domicilio fijo. Es correcto, porque ahí estamos hablando de arraigos. ¿Cuáles son generalmente los arraigos? Que son, vamos a ver, para que la gente entienda, y los que han pasado por una situación lamentable como esta, pueden entender. Arraigo sencillo significa tener una raíz, es tener raíces. Entonces a usted le van a hablar, tiene esa persona arraigo domiciliar, arraigo afectivo y arraigo laboral. Entonces ahí tenemos que empezar a ver si tiene domicilio fijo. Vamos a ver si tiene familia, que depende económicamente de él. Vamos a ver cuánto tiene vivir en X lugar. Y vamos a ver el trabajo. Ahí es donde vienen los hierros, porque usted llega, determina, incluso cuando hay varios coimputados, todos tienen domicilio, y resulta que un juez se le ocurre, lo cual yo no estoy de acuerdo, se le ocurre que el que usted tenga 3 meses de alquilar o 1 año de alquilar una casa, no le da el suficiente arraigo domiciliar. Quizá usted ha vivido siempre en una misma zona geográfica. Ahí empieza, para mí, la parte un tanto subjetiva. Entonces, es que usted sepa, que pueda saberse dentro del proceso, que usted pueda ser localizable. Entonces, ¿qué dicen ellos? Por ejemplo, vea hoy por hoy, José, la situación de pandemia. ¿Quién puede ocultar la grave crisis a nivel mundial y obviamente no ajena a Costa Rica en lo referente a la carencia de trabajo? ¿Cuántos? Vea, es increíble cuando uno está en un semáforo, José, ahora que hablábamos de aquellos lugares del oeste, usted ve ahora un montón de bicicletas, bicimotos y motocicletas con la gente de Uber, que tenían algunos trabajos quizá formales y se desplazaron en informalidad. Es un trabajo. Mantener ese arraigo laboral, o que el juez le crea que mantiene un arraigo laboral, en esas circunstancias no es fácil. Muchas veces pareciera que lo que quieren es que tengan el trabajo que ellos tienen en el Poder Judicial, con vacaciones, con aguinaldo, con salario escolar, ¿no? Y no todas las personas trabajan así. Entonces, ve cómo hay aspectos de valoración. Sí, el arraigo domiciliario es indispensable. Entonces, eso sí es fundamental. Y se puede manipular porque, como usted dijo, el juez puede pensar que 1 año de alquiler no significa nada. Y en la especie sucede. Pero yo creo que no puede ser tan radical. Claro. Entonces, ese arraigo, sí es importante que usted tenga un lugar donde se viva. Sí, claro. Don Walter, pero todo el mundo vive, tiene un lugar. No, hay personas que lamentablemente son, que por diferentes circunstancias de la vida viven lo que llaman ciudadanos de la calle. ¿Cómo vas a localizar a un ciudadano de la calle? Que se está quizá inmerso en una adicción, y no necesariamente en una adicción, porque la gente cree que todo el que está en la calle tiene adicción, y eso no es cierto, y se lo puedo asegurar por proyectos que yo he estado, no es así. Pero una persona sin trabajo y una persona que vive en la calle, ¿qué seguridad va a dar? Porque también veamos las cosas como son, claro, de que lo podamos localizar prontamente cuando se ocupe en el proceso. Ahí sí ya es más complicado. Y eso pasa frecuentemente. Sí, suele suceder, claro. Y el arraigo afectivo es que la persona esté casada o tenga una novia, tenga una pareja. Eso es parte fundamental. Pues obviamente no es lo mismo una mamá con 3 hijos, ¿verdad? Sí. Un papá que tenga una familia, al hombre soltero, pero también al fin y al cabo vamos a ver dónde vive y qué arraigo pueda tener viviendo con el papá y la mamá, vamos a en Costa Rica. Pero fundamentalmente, que no crea que tampoco es la panacea, porque claro, a la hora que te lo quieren doblar, te salen con la siguiente historia. Sí, es cierto, tiene domicilio estable. Sí, es cierto, tiene arraigo afectivo. Pero nada de eso fue motivo para que no delinquiera. Pero ya ahí, señor, no es que estamos con el principio de presunción de inocencia, que usted debe respetar si es un juez de garantías. Claro. No estamos en una etapa embrionaria, o sea, inicial del proceso, donde estamos hablando de que no podemos asegurar con certeza que sea responsable porque no ha habido juicio, no se ha defendido su defensa material, que significa la defensa que hace el propio imputado, y la defensa técnica, la que hacemos los abogados. Pero entonces ya empiezan a salir con esas cosas. Entonces, ese presupuesto de fuga es ver también, el mismo artículo 240 dice, habla de los arraigos, la posible pena imponer para aspecto de proporcionalidad. ¿Qué sería esto? Bueno, hay delitos tentados o hay penas que son menores a 3 años. Hay delitos que pueden dar a medidas alternas, como conciliación, reparación integral del daño, que no es el tema de fondo hoy, pero que usted puede quizá visualizar que no necesariamente el resultado va a ser la prisión. Sí, cuando hablamos de arraigo laboral y una persona sí tiene trabajo, sí tiene seguro, sí tiene bono escolar, ¿qué pasa con eso?
Generalmente se le da la oportunidad de que mantenga el proceso en libertad, pero hay otros aspectos. Por ejemplo, en el caso de fuga hay que ver la magnitud del daño causado. Se analiza la posible pena a imponer, incluso el comportamiento del imputado dentro del proceso. Y en esto quizás será objeto el día de mañana para alguna otra presentación por acá. Pero otro de los problemas que hay, que a usted le hablan de presupuestos de esto, que la magnitud de la pena y todo, y de acuerdo a normas convencionales, dice que los únicos, la declaración, lo que es casualmente por convencionalidad, dice que solo hay 2 presupuestos que deben velar los países, que es peligro de fuga y obstaculización, pero aquí meten peligro, reiteración delictiva, qué magnitud del daño causado. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que esos no son motivos para decretar la prisión preventiva. Pero ¿qué dice aquí, que han dicho acá los tribunales, los más altos? Que al fin y al cabo la norma está vigente. Entonces uno dice, pero no es cierto que nos habían enseñado que esas normas eran superiores. Entonces es muy difícil que vos, con el argumento como defensor de que de acuerdo a la convencionalidad, los peligros procesales realmente que se pueden ponderar son fuga y obstaculización, es muy difícil que te lo acuerpe. Uno que otro por ahí te dice que sí, ¿verdad? Entonces, también el peligro de obstaculización, que yo creo que la misma palabra se da por entender, que es la posibilidad de que se pueda destruir, modificar, cambiar en algún momento. Generalmente los mayores peligros con eso se dan con manipulación, amenazas que puede haber de testigos para que estén reticentes a dar algún tipo de declaración dentro del proceso. Sí, licenciado, hay gente que hace todo esto como para sacar plata. ¿Todo esto qué? ¿A qué se refiere? A las denuncias, digamos, que saben que una persona no tiene el arraigo y entonces entra con los peligros procesales de fuga y digamos que ya haya alguien que haya hecho una mampara como para sacar dinero. Bueno, en este mundo ya a estas alturas de vida nada descarto. Uno podría decir que es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque existe un delito de denuncia calumniosa. Porque usted habló de toqueteo a un menor de edad y un toqueteo a un mayor de edad. Sí, también son delitos. Y no, simple y sencillamente puede darse, en diferentes delitos puede darse denuncias falsas. De hecho, yo he experimentado esa situación. ¿Y qué pasa con eso? ¿Quiere que le cuente una que le va a llamar la atención y obviamente sin decir nombres? Qué tremendo es. Vea, resulta que, y es increíble, y uno después la vida le enseña. Claro. Resulta que un cliente mío, junto con 2 muchachitos muy jóvenes, prisión preventiva, porque los acusan de haberse introducido a un local comercial, propiamente un restaurante chino, y haber sustraído varios bienes, no solo el dinero que había producto del giro comercial, sino anillos, relojes y todo de los propietarios. Se va mi cliente a prisión preventiva. Le pone el juez prisión preventiva. Sí. Hacemos casualmente el proceso de apelación, logramos, al demostrar que tenía arraigos, traer abajo la resolución del juez penal y se le dicta medidas cautelares sustitutivas, como presentarse en marca cada 15 días. Ahorita jamás recordar cuáles le han puesto, pero al menos sale de prisión, ¿verdad? Sí, no estuvo en prisión completamente. No, aunque usted no lo crea, nunca me dijo lo que había realmente sucedido. Que hubiese sido lo que él tenía que hacer, pero en ese disque lealtad entre ellos en esas edades, era lo que alguna gente denomina un autorrobo. O sea, el hijo de los chinos, los dueños de ese restaurante, se habían ido a China a pasear y habían dejado al hijo. Y el hijo encontró muy bonito robarle al padre. O sea, decirle a sus amigos que hicieran parecer un robo y él denunciaba el robo. Al final, oiga, llegamos a juicio y es el día del juicio donde el muchachito el hijo de los ofendidos, manifestó que en realidad todo había sido una farsa. ¿Y qué pasó? Y al final se le abrió causa al muchacho, ¿verdad? Porque es una denuncia calumniosa. Sí, claro. Pero ¿quién te paga esos 22 días que estuvo esta gente en la cárcel? También el otro no dijo, pero que usted introdujo el tema de que habrá la posibilidad de que alguien introduzca. ¿Por dinero? Sí, puede ser. Sí, yo no descarto, si me he topado en mi carrera con denuncias falsas. Sí, porque usted dijo ahora, digamos, un toqueteo entre adultos y de ahí no son mayores de edad.
Sí, correcto. Entonces puede ser mentira. Puede ser Puede mentira. ser que había ahí una afinidad entre ambos. Sí, y, lo que pasa y a es alguien le okay, quedó muy fácil decir eso. Sí, vamos a ver. Todos los delitos protegen un bien. Entonces, en ese tipo de delitos que usted está hablando, Sí. El bien jurídico tutelado, se dice en palabras de Domingo, es la libertad sexual. Entonces, nadie tiene derecho de mantener contactos, roces o tocamientos a una persona si no lo quiere. Cada uno decide con quién. Claro. Pero puede ocurrir que por alguna situación X o Y alguien venga, en un caso de adulto, como usted dice, a manipular y a decir me tocaron. Incluso casos donde se dan cuenta de que podría estar muy cerca un despido. Entonces hablan de acoso a la hora de llevar los tocamientos y en la especie no se han dado. Yo le voy a ser honesto, a mí me gusta pensar bonito. Yo prefiero pensar que son los mínimos, porque estas situaciones son muy graves. Y como le digo, puede dar incluso como una prisión preventiva. Sí, pueden inventar, por ejemplo. Pero yo prefiero pensar que son los mínimos, pero no puedo responder de que jamás que se den. No, claro que se dan. Sí, se dan. En este tipo de delitos y en cualquier otro tipo de delitos. Sí, y cuando es una conversación telefónica por WhatsApp y que alguien le pide fotos a otra y la persona no le manda, eso ya es un acoso. Bueno, ya vamos a ver. A la hora de introducirnos en este tipo de delitos, sé y he tenido casos en donde personas empiezan a conversar con otros, generalmente menores de edad, y empiezan a tratar de ver cómo lo van embaucando que para que envíe fotos. Claro. Entonces aquí estamos hablando claro, somos adultos, una muchachita, envíame fotos de la cintura para arriba, para Claro. abajo. Pero si la persona no envía fotos, no pasa nada. No, es que acoso. depende de lo que usted diga. O sea, si usted manda fotos, ya hay un problema, ya es un delito. ¿verdad? Ok, pero si no hay fotos. Si no hay fotos, no, habría que ver el tipo de conversación. Podría ser algo normal, como podría ser que haya algún tipo de algo injurioso, pero habría que analizar el caso específico. Sí, por eso. Pero si no hay fotos, no es pornografía, por ejemplo, infantil, promulgación. Que generalmente ¿Y son entre ese tipo de adultos? delitos. ¿Una conversación así entre adultos? ¿Qué pasa? Es entre adultos, si es consentida, yo sencillamente no hay ningún tipo de delito desde mi óptica. Ah, bueno, Y sí. se dan muchas, Sí, porque se dan son muchas. adultos. Se dan ¿verdad? muchas y uno le echó los perros al otro. No, y mandame el video y qué estás Ajá. haciendo. Sí, claro que sí, se dan, sí, se dan. son adultos de ahí. Yo entre diría el ellos. consejo, porque no puedo irme de acá sin dar el Claro, consejo que evite. claro, sí, claro. Porque usted... Se puede manipular. No, usted sabe que se ha ocurrido como comunicador. Claro, José. claro. Cuando usted se da cuenta, hay quienes dicen que es para hacerse propaganda Sí. y para darse fama. No veo por qué una fama de ese tipo. Sí, sí, pero sí. hay quienes dicen que sí, que por venganza el novio, yo se lo mandaba a mi novio y El novio lo publicó. Y el novio lo publicó. Yo, Sí. cierto, no es cierto, ya cada uno tendrá su Claro, apreciación. claro. Pero es tema delicado, es un tema sensible porque sí, se puede... Malinterpretar. Se puede subir la información. Y una conversación se puede malinterpretar también. Exactamente. Sí, pero entre adultos, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de peligros, esto es un gran peligro para una persona, digamos, que se ponga a conversar así y que se pueda malinterpretar. Sí, o le tiene- puedan sacar dinero después. Sí, de hecho se da mucho. Claro. Yo, por ejemplo, en mi Facebook, ¿verdad? De un momento a otro, las supuestas invitaciones que me envían invitación para amistad de Tel Aviv, y yo, ¿qué es esto? Ni que fuera tan guapo yo. Muchachillas jóvenes de por acá y por allá. Y Sí, se que ha pueden dado- inventar, pueden no, se ha inventar. dado que empiezan con eso y usted ve, mire, envíame videos aquí y bien hot y depositame, y todo eso se puede dar para una extorsión. Sí, pero cuando una persona Se te puede pide, dar para extorsión, en la ¿no? conversación te pide dinero, ya ahí entonces es una extorsión. Sí, es que de hecho muchos de esos casos se han dado, donde la persona ya después de que usted le mandó la foto, usted me ahí como que medio en paños menores, Sí, de medio, y la de persona plata. aquí ya se hablaron de acá, que sí, y ya con una connotación o con comentarios ya con connotaciones de índole sexual, le dice, bueno, ya yo sé que doña fulanita le puedo mandar esto, así que aquí empecemos por lo menos con unos 300,000. Hijo de puchica, vamos a un corte, está terrible esto. Vamos a un corte y ya regresamos con más de Oficina Jurídica Virtual con José Antonio Tavora. Cada día más comprometidos para cumplir con nuestra asignación en esta generación. Cruzamos provincias, pueblos y barrios para llegar hasta su corazón. A continuación, una palabra de restauración, de restitución y de vida. Soy Life Coach José Antonio Tavora. ¿Cómo ser mejor cada día?
¿verdad? A veces las circunstancias, los problemas, los conflictos, las necesidades, todo lo que estamos viviendo nos hace ser peores personas porque andamos de error en error, de problema en problema, de circunstancia en circunstancia, y viene un desorden mental, un desorden emocional, un desorden financiero. Entonces intentamos ser buenas personas, pero el ambiente, la necesidad, o sea, todo lo que vivimos no nos deja. Sí, empezar por el orden. ¿Qué es el orden? El orden emocional, porque a veces estamos emocionalmente desordenados y esto nos lleva a la crisis sentimental y a la crisis financiera. No es que es ser una mejor persona, es tener un cambio de actitud. O sea, empezar a ver lo bueno que hay a nuestro alrededor y decir, yo puedo hacer cosas buenas por esta persona. ¿Y cómo hago para ser una mejor persona? Usted realmente quiere cambiar, entonces tu vida tiene que tener un propósito, una dirección. Dios te va a dar la dirección y vas a ir creciendo, creciendo. Hay gente que dice, uy, está subiendo como la espuma, pero tienes que recordar que es la misericordia de Dios. Entonces tenemos que pedirle a Dios esa seguridad, esa vitalidad, esa dirección, ese empoderamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos ser mejores personas cada día. Cada que ponerte metas establecidas para que venga el crecimiento personal en todas las áreas, en el área financiera, en el área emocional, en el área sentimental y en el área espiritual, que es indispensable. ¿Por qué? Porque para poder ser mejor persona internamente yo tengo que estar mejor, que aprender a decir, Señor, estos son mis errores, dime cómo quitarlos, cómo borrarlos y cómo empezar a ser una mejor persona cada día, cada mañana, y tener la esperanza que necesitas. Pero ahí está el crecimiento. Cuando nada te funciona, entonces estás creciendo porque tienes que seguir tocando puertas, tienes que seguir esforzándote. En algún momento esa puerta se va a ordenar, esa puerta va a traer crecimiento, esa puerta va a ser la puerta que Dios te dio. ¿Por qué? Porque recibiste esa insistencia, golpeaste. La palabra de Dios dice, tocad la puerta y se os abrirá. ¿Qué quiere decir eso? Que viene la oportunidad que estás esperando. ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones del canal Visión América para invitarte a mi programa de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Estaremos tratando temas de motivación y este programa será de interés para usted, para que usted pueda renovarse y automotivarse. No te lo puedes perder, de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Estamos en Oficina Jurídica Virtual con José Antonio Tabora, Life Coach, y estamos entrevistando a el licenciado Walter Chávez. Su teléfono es el 8941-3640. Estamos hablando de presupuestos de prisión preventiva y ahora vamos a hablar sobre medidas cautelares sustitutivas. Correcto, que yo diría que es lo ideal, ¿verdad? Vamos a recapitular de lo que hemos conversado. Sí. Es la última ratio, se dice. O sea, usted, juez, debería imponer una prisión preventiva en circunstancias calificadísimas. Porque si usted puede mantener el aseguramiento del proceso, la buena marcha de la investigación, con otras medidas cautelares sustitutivas, debe hacerse. Ya hablamos y quedamos claros y no vamos a repetir de la importancia de la libertad ambulatoria. Hoy por hoy, que hablábamos aquí antes en el corte, una de las medidas cautelares que están pidiendo, incluso nosotros los defensores pedimos, cuando el caso es un poquillo más complicado o son endebles o débiles los arraigos de nuestros clientes, sí, porque también muchas veces se da esa situación y uno lo sabe, entonces es el arresto domiciliario mediante monitoreo electrónico.
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el monitoreo electrónico? Puede ser, como lo conversábamos ahí en el corte, usted en su casa, con el brazalete y usted, lo más que puede salir es al jardín, si tiene jardín, ahí en su casa, por el periodo de tiempo que se establezca. Otra modalidad es por rango. Bueno, te voy a dar un rango de 1 kilómetro de 500 metros a la redonda de tu casa, un rango que establezca. Sé, de mi experiencia, de mi práctica forense, han autorizado a una persona, por ejemplo, a movilizarse dentro de un Atillo 2 o dentro de Atillo 5, porque uno le plantea, por ejemplo, una mujer que tiene que ir a recoger a los niños que viven en Atillo Centro y que sus hijos estudien en Atillo 3, entonces se abre ese rango, o sea, esas aperturas. Otros que mantienen trabajos, tienen un arraigo laboral de instituciones importantes por años, entonces usted se le va a dar permiso de ir al trabajo, nada más. Sale de su casa al trabajo y por una ruta, no es de que es que pasé a comprar carne porque la doña ocupaba, no, usted va por esto y usted se devuelve. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que el monitoreo electrónico es estar en prisión. Claro. Es estar en prisión. De hecho, para efectos, todos los asuntos donde hay una persona detenida, antes ponían muy feo ahí en la carátula, reo preso, horrible era. Ahora ya se le ponen persona detenida, suena un poquito mejor. Pero al fin y al cabo, para efectos es lo mismo, está en prisión. Y un día en prisión es igual a un día con monitoreo electrónico, porque es gravosísimo también. Usted no puede movilizarse. Entonces, hoy por hoy es una de estas, las normales que la gente conoce, presentarse a firmar cada 15 días o una semana o cada mes al lugar donde se presenta, donde se lleva la causa. En algunos casos someterse a algún tipo de vigilancia. El artículo 244 nos da generalmente firmar, impedimento de salida del país, delitos que tienen que ver con armas, obviamente imposibilidad de aportar armas, que en todo caso usted no tiene permiso, no tiene por qué darse la famosa fianza, ¿verdad? Que se puede establecer, la prohibición de concurrir determinados lugares o de acercarse al trabajo, al domicilio de que está de una ofendida, o es un cierto rango, o se armó un pleito en un estadio, por ejemplo, yo he tenido casos de esos, usted no va a poder asistir al glorioso estadio del Deportivo Saprissa, y lo siento si alguno se molesta, al glorioso Coloso de Tibás, o no puede acercarse a ningún estadio de este país. O sea, medidas cautelares sustitutivas que funcionan. Que funcionan, en realidad funcionan. Es que todo va a funcionar si usted cumple. Habría que ver, si en este momento vos me decís, bueno, ¿cuáles son las estadísticas, Walter, que de cumplimiento? Pues no voy a poder darlas. En todo caso no trabajo en el Poder Judicial, soy abogado privado. Pero en mi práctica, yo podría decir, ya en mi práctica yo digo, bueno, vamos a ver, yo le puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que el 96, 97% de los casos que yo he tenido de clientes con medidas cautelares las han cumplido. Son muy pocos los que no, y que yo me haya dado cuenta de clientes míos que se mantienen en fuga, sí ha pasado, pero muy pocos. Yo creo que no llega ni a un 2%. Entonces, al menos, si eso se repite, una réplica con todos los demás colegas, pues sí se le cumplirse. Es que también es una oportunidad, al fin y al cabo, allá el que le incumple. Con el monitoreo sucede. Es muy cuestionado hoy que si sirve o que si no sirve. Para mí sí sirve. Ciertamente, como todo, hay fulanos que no lo cargan y todo el asunto, pero a usted le llevan, yo sé lo que es que te lleven hojitas que son informes que da Adaptación Social, 10 hojas. Y no puede ser posible que usted en 3 meses supuestamente no le funcionó el aparato a usted 50 veces, 30 veces, ocasiones. Entonces eso va en cada cual, se les advierte. El juez le advierte primero si usted está dispuesto a aportar ese brazalete. Le advierte de que usted tiene que cargarlo, que no puede después salir con que es que se me olvidó cargarlo. Claro. Le advierte que si hay alguna situación que usted sienta que no está fallando, usted tiene que llamar a monitoreo al teléfono y preguntar de que qué pasa aquí y ir a que se lo cambien. O sea, eso va en cada cual, pero para mí las medidas cautelares sustitutivas sí funcionan. Por eso no es necesario meter a alguien preso si apenas está en investigación. Vamos a lo mismo, mientras no haya afectación al proceso no hay por qué, si el mismo Código Procesal establece medidas cautelares sustitutivas. Lo que pasa es que aquí, a mi juicio,
me está oyendo un juez y nada menos, ojalá no me toque en la audiencia en los próximos días, va a decir que no. Pero claro, para mí se abusa de la prisión preventiva en este país. En muchos casos hay jueces que abusan y que incluso una prisión preventiva sin que usted tenga un juicio se puede convertir en una pena anticipada. Hay quienes dicen que no, pero yo siento que hay quienes sí abusan de la prisión preventiva. Hay gente que entra y sale y vive en esto siempre. Sí, lamentablemente sí. Sí, como todos, eso ya podemos ir hablando hasta de una habitualidad en el delinquir, dolorosamente. Y hay personas antisociales, hay personas que les cuesta adaptarse a lo que podemos llamar la vida en sociedad normal. Sí. Y claro, entran y salen. Mucho la sociedad critica eso, que cómo es posible que el fulanito que lo agarraron aquí robando otra vez para acá. Y yo puedo entender a la persona que no es abogada, pero por ejemplo, un caso que recuerdo, está todavía en la retina, en la mente de aquellos ciclistas, aquel muchacho, todo el mundo, o la gente, el común denominador, vaya a la cárcel, que claro que como es de plata, no había motivos alguno para ponerlo en prisión preventiva. Sí. Y yo guardo aquí esto abierto porque llama a la gente y dice que qué me pasa. Pero primero, ¿acaso él sale con la intención de matar, de quitarle la vida a alguien, de lanzar el carro a alguien? No sale con eso, son delitos culposos. Claro que graves, que las consecuencias graves, yo eso lo entiendo. Pero no, casualmente ahí viene la parte de proporcionalidad. O sea, a la hora de hablar de prisión preventiva hablamos de principios. Por ejemplo, el principio de proporcionalidad, hablamos de la prohibición de excesos, hablamos si es idónea, si es necesaria. Y si la persona, a pesar de hechos graves, porque hubo pérdidas humanas lamentables, claro, hubo personas lesionadas, pero tenía un trabajo, vamos a lo que iniciamos, tenía un arraigo laboral, tenía un arraigo domiciliar y delitos culposos, que a la hora de analizar con base al principio de proporcionalidad, bien podría ser que no se vislumbrara como ya sanción, ya en un juicio se vislumbrase que irremediablemente la pena iba a ser la privación de libertad. Yo recuerdo, yo lo conversaba solo en mi familia, porque guarda poner eso en las redes porque te matan. Cuando se dio creo que una sanción que era de prisión, ya como pena después del juicio, yo digo, mire, eso es un abuso, digo, no tienen por qué. Y de hecho se revocó y creo que lo que tiene es monitoreo electrónico. Sí, cuando se habla de arraigo domiciliario, afectivo y laboral y se cumple todos los presupuestos, pero el juez dice, va para prisión preventiva. Sí. Vamos ahí mismo, que es una de las modificaciones importantes, pues no tan recientes, pero sí tampoco de vieja data, de la apelación en el acto. O sea, en el momento que emite el juez y dice, usted, y hubo un montón de abogados que cometieron errores cuando estaba la norma reciente, porque esperábamos otra vez el sistema por escrito, y le cuento que más de una vez hay uno que se gana la torta. Claro. Usted tiene que impugnar ahí en una forma lacónica, o sea, para que me entiendan, o en una forma sencilla, usted nada más dice, presenta cuál es el agravio que se da, y en una forma muy sencilla, muy resumida, cuáles son los argumentos que usted considera por los que va a apelar, y usted los va a hacer valer con mayor amplitud ante el superior en grado que es el tribunal de juicio de la jurisdicción respectiva. Pero existe esa posibilidad de apelación, ¿verdad? De hecho, lo que resuelvan en alzada, en este caso el tribunal, se mantiene. Si le impusieron 3 meses en el juzgado penal y usted apeló y dijeron no, se mantienen los 3 meses, los 3 meses. Por ley hay que estar revisando cada 3 meses la prisión preventiva. Entonces, aunque te impongan 6, hay una obligación de oficio, o sea, el juez debe revisar si a los 3 meses, a pesar que te hayan impuesto 6, efectivamente se mantienen los presupuestos que sirvieron de base para imponer esa prisión preventiva. Hay una cárcel especial para prisión preventiva, donde vayan solo los que están en prisión preventiva. Supuestamente San Sebastián se había hecho para eso, pero se revuelven hoy por hoy. En realidad yo diría que ya eso no existe. Hay indiciados, se llaman, hay indiciados y hay ya personas condenadas. Generalmente es difícil ver personas privadas de libertad en forma provisional en Reforma, pero los distribuyen. Entonces usted puede estar en un lugar donde hay personas sentenciadas y hay personas que están con prisión preventiva. El único que yo puedo recordar ahora donde hay una división es las personas que están privadas de libertad por pensión alimentaria. Ellos están, creo que es en Reforma,
sí, en reforma, pero en un ámbito totalmente aparte. No están revueltos, por decirlo así, o juntos con personas que sean indiciadas por otro tipo, por delitos, o menos por condenados. Ellos tienen ahí un ámbito que es únicamente para ellos, que es otra privación de libertad muy cuestionada en su momento, porque la Constitución dice que nadie puede ir a prisión por deudas, y la cuota alimentaria que se debe cancelar es una deuda alimentaria. Entonces, claro. ¿Cómo ponderar esa situación? Si la Constitución dice que usted no puede ir a prisión por deudas y esto es una deuda alimentaria, bueno, yo aquí también, sabiendo uno que se gana adeptos y otros dicen que sí, otros que no se ha encontrado otra medida por el cual los padres irresponsables atiendan las obligaciones alimentarias. Ya el tema de... Eso también lo revuelven. Ese es otro tema para después, ¿verdad? Claro. Si algún día volvemos por acá. Claro. Ya el tema de que si la fulana agarra la cuota alimentaria y se va de fiesta, eso es otra cosa aparte. Pero yo, por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo con imposición de aprehensión, apremio corporal que se llama, cuando usted no paga la cuota alimentaria, porque también tienes opciones de hablarle al juez en ese tema, de oportunidad para buscar trabajo, pago a tractos, etcétera, etcétera. Sí. Pero como yo he dicho, si me permite, José, usar la frase, los niños no son de cuerda ni son de inflar. Claro, claro. Y que mire, que es que esa fulanita, le dicen a uno, y viera todas las barbaridades que no puedo decirlas acá, que le dicen, esa fulanita anda en eso y agarra la plata, ajá, ¿cuánto paga usted? Uh-huh. Actualmente estoy pagando 70,000 colones por mes. ¿Cuántos hijos son? 3. Y el hombre dice que la mujer no le da. ¿Usted cree que usted va a vivir, 3 niños van a vivir con 70,000 colones, José? Jamás. Y el hombre reclamando que la mujer agarra todo. De alguna forma tiene que tomar dinero que él le da para sufragar las necesidades. Pero sí, bueno, como le digo, ese es otro tema aparte. Claro que sí, cuando hablamos de medidas cautelares sustitutivas y la gente llega a firmar y no llegan, ¿qué pasa con eso? Por algún motivo se enfermó, se retrasó, porque ahora he escuchado de que tienen que llamar por teléfono también ahora, y si no pueden, no tienen plata, no tienen celular, no sé, es que pasan tantas cosas. Ok, no solo eso, por ejemplo, usted, si hay algo grave, es claro, que usted, porque hay procesos que duran un montón, José. Claro. Entonces, inició un proceso en el 2018 y te cambiaste casa a mitad del 2020. Y no avisó. No avisó. Lo van a meter preso. Te lo pueden revocar porque claro, a usted se lo advierte. Claro. En la práctica, algunas veces, generalmente se la perdonan, al menos sí, en mi experiencia. Sí. Con una regañada que qué va a hacer el papá de uno cuando uno se jalaba una torta. Claro. Les dicen, mire, se la voy a pasar por esta, otros simplemente va para adentro sin explicaciones. Al fin y al cabo todo tiene explicaciones. En el ejemplo que usted dice, ¿cuál era el que me decía? Recordame que qué pasaba si la persona no iba a firmar. Sí, que o sea, ya llegó, no pudo, o sea, pasó algo. Por ejemplo, igual que el monitoreo, o sea, usted puede explicar mientras usted justifique, recuerde que sí, lo único que es cierto, el derecho es lo que usted pueda probar. Sí, no se lo olvide eso. No batiemos, no se entonces, puede. Usted llega, mire, le dicen a usted, bueno, usted va a tener monitoreo electrónico, va a estar en su casa, solo va a poder salir a trabajar, o no puede salir, pero ni al jardín, salvo motivos de salud de emergencia. Claro. Entonces yo he visto situaciones, pero usted inmediatamente debe informar, o en el transcurso, si es usted que está ahí entre la vida y la muerte, pues obvio que no vas a poder informar. La gente pero tiene que tener pruebas. Sí, y usted tiene que ser probado. De hecho, un cliente mío tuvo la oportunidad y no la revocaron porque él pudo demostrar que él estaba con su madre adulta mayor, era un preinfarto y él se olvidó y aquí agarré el carro ahí que estaba y se fue. Y el juez dijo que era totalmente atendible. Y pues llevamos el sustento probatorio que era un preinfarto, o sea, un infarto en realidad, el de la señora. Estuvo internado y se demostró que solo él estaba en la casa. Porque al final también ahí va la parte de acuciosidad, José, claro, que usted decía. Claro. Y usted me dice, ¿y cómo demuestra uno que solo usted estaba en la casa y que solo usted se fue? Y yo decía, ¿cómo hago? Sí, ¿Y claro. sabe cómo hicimos? ¿Cómo? Fuimos a buscar cámaras perimetrales, que ahora suele haber muchas, en el negocito, Teacpal, entonces, donde se veía él, logramos una cámara de una pulpería, donde se veía él, donde salió corriendo a pedir ayuda a un vecino para ir con la mamá y donde se va él solo con la mamá. Y el otro fue a la clínica de X lugar, para no decir, en la clínica de X lugar donde se veía él bajándose, pidiendo la camilla y solo él.
entonces se salió mal. O sea, en otras hay que informar, palabras, en el otro que vos decías, miren, no me presente a firmar, bueno, por una imposibilidad que usted pueda demostrar y que sea válida, no porque usted simple y sencillamente viera que es que andaba en Punta Arenas y no me dio chance. Entonces, cuando viene una de esas penas que usted dice, el juez se equivocó, tengo que apelar en este momento, y el juez revoca esa apelación de una vez, ¿usted puede seguir apelando? ok, vamos a ver, el tema de prisión preventiva. Sí. Ok, el juez penal es el que impone la prisión preventiva. Sí, claro. Ahí mismo usted tiene que presentar en un resumen de los argumentos, de los agravios por los que usted considera que la persona no debe estar privada de libertad. Lo citan a otra audiencia oral ante el tribunal. Claro. Y lo que el tribunal diga, ahí así quedó, se acabó. Wow. La gente dice, licenciado, es que no puede ser, mucho suele pasar cuando hay coimputados, y unos sí y otros no, entonces dicen, ellos alegan que ¿dónde queda el derecho a la igualdad? Te dicen, ¿dónde queda, licenciado, el derecho a la igualdad? Somos 5, salieron 2 y 3 adentro, y tenemos domicilio. Bueno, primero, el derecho penal es personalísimo, y el principio de igualdad, ha dicho la Sala Constitucional, que no es que en verdad todos somos iguales, son aplicación, o sea, circunstancias, aplicamos resoluciones diferentes en circunstancias diferentes, y en circunstancias iguales aplicamos lo mismo. Entonces puede ser que usted efectivamente 2 salen porque si tiene un arraigo laboral fuerte, el otro no tiene arraigo domiciliar y no tiene arraigo laboral. No puede usted establecer que porque es el mismo caso las circunstancias son iguales. Claro. Entonces, si ya lo que resuelva el tribunal, así se queda, por lo menos en la imposición primaria que le hayan puesto esa prisión preventiva, sea 3 meses, sea 6 o hasta 1 año, ¿verdad? Hasta 1 año puede ser, a pesar de la revisión que se da cada 3 meses, lo que diga el tribunal de juicio, tribunal de apelación que se va, o más bien el tribunal de juicio, que es el que en alzada ve los temas del juzgado penal, así se quedó, se espera. Cuando se habla de tema de obstaculización, podría ser como, usted hablaba de amenazas, podrían ser cosas como que la persona hable con otras personas para que quiten la denuncia, cosas así. Es correcto, te dicen en los fallos, dice, se le advierte que no puede comunicarse con ofendidos, familiares, por sí o por interpósita persona, o sea, por medio de otro. Sí, como una coacción. No puede comunicarse con los testigos y ofendidos. Ahora dice, por redes sociales, por correo, por teléfono, por WhatsApp. Hay jueces que te tiran toda la lista de las redes y todo el asunto. Claro. Efectivamente, una forma, es más, yo diría que la prueba reina en los procesos penales es la prueba testimonial, por la riqueza que da el principio de inmediación, que es el estar ahí con la persona, y el principio de oralidad, expresar a viva voz lo que usted pudo haber percibido con sus sentidos. ¿Y cuando graban, eso es prohibido o no? Cuando graban... Que una persona está ahí, usted está en una conversación y la persona lo empieza a grabar. Eso, de hecho, recuerdo, ahorita se me viene a la mente que usted dice eso, tengo entendido que una de las partes de la sentencia de Ofelia Teitelbaum fue anulada porque se tomó como prueba la grabación. Yo le diría que usted no puede ser grabado sin su consentimiento. O sea, pues, y que eso es prueba espuria o prueba ilegítima. Sí, que alguien esté ahí grabándote sin tu permiso. Sí, de hecho, que te voy a contar una mía. Sí, una mía, sí. Una muchacha empieza, era un asunto de violencia doméstica. Sí. Entonces llega el fulano y la chavala empieza casi que a buscar el encontronazo. Sí, para que él tiene una grabadora de esas pequeñitas que usan los comunicadores, sí. Y deja al chiquito con el fulano, y ella hay un error que el cliente mío comete, como que le dice al niño, eso es lo que decían, porque la grabación yo la impugné y nunca, pero que ahí se podía decir a ella, mira, ahí puede escuchar usted, señora jueza, donde él le dice que si no va los fines de semana a la casa le va a aparecer el cocodrilo que tiene abajo la cama, tonterías de esas. Pero yo impugné porque el tema es de derecho. La gente quizá no entiende, ¿verdad? Si usted no protege y usted no pelea como abogado por el respeto a las garantías fundamentales, claro, que consagra nuestra Constitución, claro, a pesar de que para usted tiene que hacerlo porque esa persona, para usted o para X, no es objeto de nada, el problema es cuando se lo hagan a usted sin tener que ver nada.
cuando las cosas no sean. Entonces nos vamos a un estado de anarquía total, donde un juez o un policía puede hacer lo que quiera y en forma ilegal. No, los derechos constitucionales debemos protegerlos a toda costa. Entonces yo, por ejemplo, impugné eso. No, esa grabación no es sin consentimiento, y yo la acepto y el juez lo dijo. Y efectivamente eso es totalmente ilegítimo y suele darse mucho. Pero ahora, como todo el mundo anda con sus celulares y sus cámaras grabando, hay gente que anda en eso, ¿verdad? Usted siente como que está hablando y que alguien lo está grabando ahí, eso es ilegal. Es ilegal, claro. Debe ser solo con su autorización. Sí. Enormes problemas, es como las famosas grabaciones. Usted ve los policías dándole manazos a los teléfonos. Yo he visto, no me lo han contado, he visto. Porque te llaman por eso, policías agarrando es y ilegal. destruyendo. Sí, no, esa grabación de la actuación del policía, usted está en vía pública y usted está grabando y el policía llega y te pega manazos, eso es un abuso de autoridad de estos abusadores. Okay, pero la grabación. La grabación no es ilegal y ya lo dijo la sala, porque hay un control. Nosotros tenemos de tener un control de cómo actúa el Estado. En su eso poder, es diferente. en su poder de policía. Por eso, pero eso es diferente a que lo estén haciendo en secreto y en eso oculto. Es otra cosa. Usted puede grabar la actuación policial. No, eso es otra cosa, sí. Claro. O sea, usted puede grabar la actuación policial, porque nosotros ciudadanos debemos de estar seguros y que se garantice que la actuación de las autoridades del Estado, en este caso, en seguridad pública, sean legales. Y muchas son total y absolutamente ilegales. ¿Usted cree que hay corrupción con las medidas cautelares sustitutivas? No puedo... Como preferencias, o sea, le pongo a este fácil y a este no. ¿Usted cree que pasen cosas así? Bueno, en realidad también, vamos a ver, el juez está sometido a la Constitución y a las leyes. Sí, claro. Puede haber errores, porque no somos infalibles. Claro. Pero ya el tema, como usted lo plantea, de corrupción, pues yo parto entonces de que si hay lo que llaman en México una mordida, claro, si es capaz de usted de buscar a un juez para ofrecerle una dádiva. Sí, a mí me lo han dicho. ¿A vos? Sí, claro, a mí me lo han dicho y se lo puedo decir viéndolo de frente que en la vida. A mí me han dicho, Lick, vea, necesito, dígale al hombre, busca al juez, dígale al fiscal. Es más, dígale que yo le suelto 5 palos, dicen. Los que conocen de él estarán riéndose. Oiga, el abogado hablando de palos. Sí, claro, 5 palos, 5 millones. Y yo, no, vaya usted, me dice. Yo jamás me voy a meter en eso. Claro, pero hay gente que sí lo hace. Sí, y de hecho ustedes ven las noticias donde hay jueces involucrados por eso. Claro. Ya si es cierto o no es cierto, yo no me meto. Vamos, soy respetuoso y creo mucho en el derecho de defensa y todo el asunto. Sí. Pero sí, yo siento que son los mínimos. Porque vea, José, desde el momento que eso permee con fuerza en el Poder Judicial, mire, apague y vámonos porque nos llevó candanga. Licenciado, ¿hay jueces amargados? Viera usted, y me diga, no me desbola con eso porque no me va a entrar. Hay jueces amargados, prepotentes, malcriados, que se creen el dios del Olimpo porque son jueces. Y empieza usted a tragar grueso, ¿verdad? Claro. Antes yo me peleaba y me amenazaban con que, y ya yo chivo decía, haga lo que quiera. Pero ya la vida le va enseñando a uno, entonces mejor no hay que ser tolerante, que todo, hay que allá cada cual con pasividad. Cada cual con su enfermedad espiritual. Sí, claro que sí. Pero hay veces que le cuento que no hay nada fácil. Al hablar de presupuestos de prisión, este presupuesto es en todos los aspectos. Es muy amplio esto, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Explícame. Digamos que hablando de resolución, de fundamentación, de sí, es muy amplio, es muy amplio. Y cuidado, y no en algunos casos hasta muy subjetivo, pero es que así es. O sea, vamos a ver cuáles son los principales hierros que se cometen por ejemplo, en sentencias. Ahorita yo, antes de venirme para acá, estoy impugnando un recurso de apelación, lo estoy presentando de una sentencia por falta de fundamentación de la pena. Para mí, lamentablemente, yo no llevé ese juicio, me lo están dando para que revise yo la sentencia. Para mí está bien condenado la persona, pero lo que es la pena no. Porque es muy álgido el tema de la pena. Claro. Entonces, la fundamentación que hacen es, mira qué cosa más terrible, o sea, malísima. Yo estoy casi seguro que nosotros ganamos esa apelación, porque la fundamentación de la pena, o sea, al establecerle 3 años en un caso, 2 delitos, 3 años más del mínimo, y en otro 1,
simple y sencillamente por argumentos que no son de recibo. Bueno, como es un tema esto muy amplio, ¿verdad? Y hay mucho de qué telas de que cortar en esto, ¿verdad? Entonces, licenciado, le lanzo una próxima invitación, ¿verdad? Para que venga y siga desarrollando sus conocimientos tan acertados y a ver cómo está la agenda suya para la próxima semana. ¿Qué le parece? Ok, ahí nos ponemos de acuerdo nosotros. Claro que sí. Bueno, licenciado Walter Chávez, puede comunicarse con él al 8941-3640. Hablamos hoy de presupuesto de prisión preventiva, resolución, fundamentación, derechos de libertad, y nos vemos entonces mañana de 1 a 2 de la tarde en Oficina Jurídica Virtual con José Antonio Tabora.